Saludos, estudiantes de cuarto grado de el sistema de Prepara. El día de hoy vamos a hablarles a ustedes acerca de este importante tema que está en el módulo 2. Está en la primera quincena del módulo 2 de su libro de Prepara. Y vamos a estar viendo, observando, analizando a profundidad esta primera quincena de este módulo 2 del gobierno de Juan Bosch. Quiero que me presten mucha atención y si usted tiene ahí su lápiz y su papel para sus apuntes, es muy importante que lo tenga porque en este video le traigo informaciones extremadamente importantes. Así que vamos a empezar de una vez. ¿Qué fue el gobierno de Juan Bosch? Bueno, el gobierno de Juan Bosch, miren aquí, que ustedes están viendo en pantalla, fue un periodo de gran esperanza y expectativa para la República Dominicana. Bosch, en su intelectual, es un intelectual y político progresista, fue elegido presidente de la República en el año 1962 tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Dentro de sus antecedentes, yo puedo decir que Bosch se produjo en un contexto de inestabilidad política y económica y el país acababa de salir de una dictadura de 30 años y la economía estaba había una crisis extremadamente fuerte, muy fuerte, había una crisis. En cuanto al inicio del gobierno, Bosch asumió el cargo el 27 de febrero del año 1963. Su gobierno se centró en la reforma social, económica y en la proclamación de la democracia. Dentro de sus reformas sociales, Bosch promulgó una serie de reformas sociales, incluyendo la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma laboral, y estas reformas tenían como objetivo mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la población. Dentro de las reformas económicas, puedo decir que Juan Bosch también impulsó una serie de reformas económicas, incluyendo la nacionalización de algunas empresas extranjeras y la creación de una nueva moneda. Estas reformas tenían como objetivo promover el desarrollo económico y reducir la dependencia del país de los Estados Unidos. Dentro de su promoción de la democracia, Bosch se comprometió a promover la democracia en el país y su gobierno restauró la libertad de expresión y de asociación y reformó la Constitución para garantizar los derechos humanos. Ya en cuanto a la oposición del gobierno de Juan Bosch, el gobierno de Bosch fue recibido con gran entusiasmo por el pueblo dominicano, pero pronto se enfrentó a la oposición de los sectores conservadores del país. Estos sectores temían que Bosch llevara al país a un régimen comunista. Dentro del golpe de Estado de Juan Bosch, la oposición en el gobierno de Juan Bosch se manifestó una serie de protestas y manifestaciones, ya que en julio del año 1963 los militares sublevaron contra el gobierno, pero fueron rápidamente derrotados. Cuando yo hablo o hablamos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablamos del golpe de Estado en el año 1963, puedo decir que este golpe de Estado se produjo un 25 de septiembre del año 1963 y los militares rebeldes encabezados por el coronel Elia Wessing tomaron el control del Palacio Nacional y arrestaron a Bosch. Eso es como forma, ¿verdad?,
de un pequeño resumen. Hay mucha información que hablar de ahí, pero vamos nosotros a agilizar de inmediato y vamos a comenzar analizando el módulo a profundidad. Este módulo y esta primera quincena a profundidad. Aquí, en cuanto al precio de la democracia, en el gobierno de Juan Bosch, a modo de resumen, puedo decir que el precio de la democracia en el gobierno de Juan Bosch fue alto. El país se sumió en la inestabilidad política y la violencia, y el gobierno de Bosch fue derrocado por un golpe de Estado. Las reformas sociales y económicas que Juan Bosch intentó llevar a cabo fueron percibidas por los sectores conservadores del país como una amenaza a sus intereses, y estos sectores temían que las reformas de Bosch llevaran al país a un régimen comunista. La oposición al gobierno de Bosch se manifestó en una serie de protestas y manifestaciones, y en julio, que lo mencioné anteriormente, del año 1963, los militares, ¿verdad?, que se sobrepararon contra el gobierno, pero fueron rápidamente derrocados. Hablé también del golpe de Estado, que fue en septiembre, que marcó el fracaso de la primera experiencia democrática del país tras el derrocamiento de la dictadura de Trujillo, y el golpe de Estado fue apoyado por los Estados Unidos, que temía que Bosch llevara al país a un régimen comunista. Este golpe de Estado en el año 1963 tuvo un impacto negativo en la República Dominicana, y el país se vio en una inestabilidad y política y violencia, ya que la guerra civil que siguió al golpe de Estado duró varios meses y dejó miles de muertos. Algo importante también que aportar en cuanto al precio de la democracia es que el gobierno de Juan Bosch dejó un legado muy importante en la historia de la República Dominicana, porque Bosch fue un líder democrático comprometido con la la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la población, y su gobierno fue un ejemplo de lo que la democracia puede lograr, pero también mostró el precio que a veces hay que pagar por ella. Algunos factores rapidito que puedo decirle que contribuyeron al precio de la democracia en el gobierno de Juan Bosch: estuvo la oposición de los sectores conservadores del país. Estos sectores temían que la reforma de Juan Bosch llevara a un país a un régimen comunista. Otro factor importante fue el apoyo de los Estados Unidos al golpe de Estado, ya que los Estados Unidos temían que Bosch llevara al país a un régimen comunista. La inestabilidad política y la violencia del país fue otro factor importante y que jugó un papel, ¿verdad que sí?, extremadamente importante ahí. Seguimos bajando entonces. Aquí ustedes tienen algunas preguntas que no se las voy, ¿verdad?, que sí, a contestar, porque es bueno que ustedes indaguen e investiguen. Igualmente aquí, este mapa conceptual está bastante claro en cuanto a las medidas, las características y los opositores. Igualmente aquí, casi siempre la mayoría de los maestros siempre mandan a investigar a los estudiantes estas preguntas claves, ¿verdad?, que se encuentran en el transcurso del módulo, pero es importante que ustedes investiguen un poquito más a profundidad. Si hablamos nosotros aquí de los partidos políticos, las estrategias políticas, el programa de la Unión Cívica y el programa, déjame ver, sí, de 14 de junio, dando un análisis rápidamente de eso, yo voy a comenzar por aquí con los partidos políticos en el año 1962. En este año la República Dominicana se encontraba en un proceso de transición democrática tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En este contexto, los partidos políticos jugaron un papel fundamental en la construcción de la democracia. Los principales partidos políticos que se presentaron en las elecciones generales del año 1962 fueron los siguientes. Estuvo el Partido Revolucionario Dominicano, en su sigla está el PRD. El PRD era el partido de Juan Bosch, un intelectual y político
progresista, y el PRD se presentaba como un partido de centro izquierda y su programa se basaba en una reforma social y económica. Otro partido que también estuvo por ahí fue la Unión Cívica Nacional, o UCN. La UCN era el partido conservador de Viriato de Fiallo, y la UCN se presentaba como un partido de centro derecha y su programa se basaba en el mantenimiento del orden y la estabilidad. Otro partido también que también estuvo por ahí fue la Alianza Social Democrática, que era un partido de centro izquierda fundado por Juan Isidro Jiménez Grullón. Este partido se presentaba como un partido progresista, pero más moderado que el PRD. Y otro partido, y no menos importante, fue el Partido Revolucionario Social Cristiano, o PRSC, que era el partido del conservador de Joaquín Balaguer. Este partido se presentaba como un partido de centro derecha y su programa se basaba en la defensa de los intereses de los sectores conservadores del país. En cuanto a la estrategia política de Juan Bosch, puedo decir lo siguiente, y es que Juan Bosch era un líder carismático, popular, que contaba con el apoyo de amplios sectores de la población, y su estrategia política se basaba en la movilización de la base popular para apoyar las reformas sociales y económicas. Así que esos son datos muy importantes que usted necesita conocer, ¿verdad? Y es importante que usted también vaya tomando sus apuntes. Otra idea también de esta estrategia política fue que Bosch también buscaba el apoyo de los Estados Unidos, pero su programa de reformas sociales y económicas era visto como un recelo por el gobierno estadounidense. En cuanto al programa el programa de la Unión Cívica, el programa de la Unión Cívica se basaba en el mantenimiento del orden y la estabilidad. Este programa de la Unión Cívica se presentaba como un partido de centro derecha, ¿verdad?, que defendía los intereses de los sectores conservadores del país. El programa de la UNC incluía los siguientes puntos, que era la preservación de la paz y el orden interno, el desarrollo económico y sostenido, la defensa de la soberanía nacional, la promoción de la democracia y los derechos humanos. Esos eran programas. Este programa incluía esos puntos muy importantes. En cuanto al programa de 14 de junio, era un programa de reformas sociales y económicas propuesto por el PRD. El programa se basaba en la idea de que la democracia solo puede ser plena si se acompaña de la justicia social. El programa del 14 de junio incluía, por ejemplo, algunos puntos importantes, como estaba la reforma agraria, estaba también la reforma educativa, la reforma laboral, la nacionalización de las empresas extranjeras, la promoción de la igualdad social, entre otras más. Si seguimos bajando, aquí hay algo muy importante que es bueno que ustedes lo lean y analicen este dato que dice incidente de San Juan de la Maguana. En cuanto a la fase final del proceso electoral, yo puedo decir que la fase final del proceso electoral se inició el 15 de agosto del año 1962, si mal no recuerdo la fecha, con la elección de los miembros de la Asamblea Revisora de la Constitución. La Asamblea Revisora se reunió por primera vez el 2 de septiembre, pero del año 1962, y se encargó de revisar la Constitución de la República en el año 1960. La Asamblea Revisora aprobó una nueva Constitución el 24 de septiembre del 1962, y la nueva Constitución introdujo una serie de reformas, incluyendo la aplicación de sufragio de analfabetos, la creación de un tribunal constitucional y la limitación de los poderes del presidente. Las elecciones generales se celebraron el 20 de diciembre del año 1962 y los principales candidatos fueron Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD,
Viriato de Fiallo por la Unión Cívica Nacional y Joaquín Balaguer por el Partido Revolucionario Social Cristiano. En cuanto a las elecciones y sus resultados, mírenlo aquí, en este punto, puedo decirle que Juan Bosch eh, ganó esas elecciones con un margen de 29,45 puntos en porcentuales sobre su más cercano contentor, Viriato de Fiallo. Bosch obtuvo un 58,72% de los votos, mientras que Fiallo obtuvo un 30% solamente. En cambio, Joaquín Balaguer obtuvo solamente un 5,18% de los votos. Los resultados de las elecciones fueron un triunfo para Juan Bosch y el PRD y se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en la República Dominicana tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El triunfo de Juan Bosch fue recibido con gran entusiasmo por la población dominicana. Bosch era un líder carismático y popular que contaba con el apoyo de amplios sectores de la población. Así que es importante que usted vaya tomando esos apuntes muy importantes. Aquí hay unas actividades que es bueno que ustedes, ¿verdad?, que se chequeen y analicen y por supuesto respondan y la lleven a sus y la plasmen en sus cuadernos. En cuanto al juramento de Juan Bosch, en el año 1963, Juan Bosch asumió la presidencia de la República Dominicana el 27 de febrero del año 1963. Su juramentación fue un evento histórico, ya que marcó el inicio de la primera experiencia democrática del país tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La ceremonia de juramentación se celebró en el Palacio Nacional de Santo Domingo y Bosch fue juramentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel del Cabral. La ceremonia fue seguida por miles de personas que se congregaron en las calles de Santo Domingo para celebrar la llegada de Bosch al poder. Y en su discurso de juramentación, Juan Bosch prometió trabajar por la construcción de una República Dominicana democrática, justa y próspera. En cuanto al discurso, de manera rapidita, para no hacerlo muy extenso este punto, el discurso de Juan Bosch hizo algunos pronunciamientos. Voy a mencionar dos porque son varios. Él dijo, él expresó su compromiso por la democracia. Juan Bosch prometió trabajar por la construcción de la República Dominicana, una República Dominicana democrática, en la que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades, y su compromiso con la justicia social también. Bosch prometió trabajar por la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la población. Habló de lo que era el compromiso de la soberanía nacional, entre otras cositas. Vamos nosotros a continuar aquí en la Constitución del año 1963. ¿Qué decirle aquí? Bueno, esta Constitución de la República Dominicana en el año 1963, como usted está viendo ahí en su pantalla, fue la 11ª Constitución del país. Fue aprobada por la Asamblea Revisora de la Constitución el 24 de septiembre del año 1962 y entró en vigor el 27 de febrero del año 1963, ya que la Constitución de ese año, de 1963, introdujo una serie de reformas, incluyendo la ampliación del sufragio de los analfabetos, de la creación de un tribunal constitucional y la limitación de los poderes del presidente. Ya ahorita yo le había hablado a ustedes de las principales reformas de la Constitución. Le hablé de algunas reformas también que anteriormente ya le había mencionado. Entonces este puntito aquí podemos nosotros brincarlo. Y de inmediato vamos entonces nosotros a irnos. Mira aquí, en caso de que usted quiera repasar, por aquí está bastante claro y definido.
Importante, ¿verdad?, que se lean este cuadrito que dice Infórmate. Ahora, por ejemplo, hablando de estas medidas económicas de Juan Bosch fue el primer presidente, democráticamente hablando, electo en la República Dominicana tras el derrocamiento de Trujillo, como dije ya hace unos minutos. Llevó a cabo una serie de medidas económicas durante su gobierno que duró apenas 7 meses. Eh, Algunas medidas que lo hice en la introducción del tema fue la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma laboral, entre otras, la nacionalización de las empresas extranjeras. Estas medidas económicas por Bosch fueron recibidas con gran entusiasmo por la población dominicana, que veía en ellas una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los sectores conservadores del país. Eh, este impacto fue una de las medidas económicas de Bosch en la economía dominicana, que es objeto de debate, y algunos sostienen que las medidas tuvieron un impacto positivo y que ayudaron a mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la población, y otros sostienen que las medidas tuvieron un impacto negativo ya que causaron una crisis económica. Entonces, es bueno de que ustedes, ¿verdad?, le vayan dando una repasadita, y para modo de resumen quise hablarle eso a ustedes. Importante, ¿verdad?, que ustedes reflexionen sobre las actividades y la vayan realizando e investigando de una vez, igualmente con el cuadrito de piensa y responde. En cuanto a los sectores sociales y el gobierno entre el año 1961 y 1962, puedo decir lo siguiente, y es que los sectores y el gobierno en ese año se caracterizaron en una relación de tensión y conflicto. El gobierno de Juan Bosch, el primer presidente democráticamente electo de la República Dominicana, tras el derrocamiento de Trujillo, intentó llevar a cabo una serie de reformas sociales para mejorar esas condiciones de vida a los sectores desfavorecidos de la población. Estas reformas fueron recibidas con alegría por los sectores populares, que vieron en ella una oportunidad de mejorar las condiciones de vida. Los sectores conservadores del país estaban representados por los terratenientes y los grandes empresarios de la Iglesia Católica. Estos sectores temían que la reforma de Juan Bosch llevara a una redistribución de las riquezas y el fortalecimiento de los sindicatos. La oposición de los sectores conservadores al gobierno de Juan Bosch manifestó una serie de protestas y manifestaciones. Así que nosotros continuamos entonces. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito ahora a modo de resumen acerca de cómo fue el gobierno de Juan Bosch y la Iglesia Católica. Esas relaciones entre el gobierno de Juan Bosch y la Iglesia Católica en la República Dominicana fueron muy tensas y conflictivas. El gobierno de Bosch fue el primer presidente, como dije anteriormente, democrático, si podemos llamarlo así, después de la dictadura de Rafael Trujillo. Intentó llevar a cabo una serie de reformas que ya le he explicado anteriormente. La Iglesia Católica, por su parte, era una institución poderosa en la República Dominicana, todavía lo es, y tenía una gran influencia sobre la población. La Iglesia temía que las reformas de Bosch llevaran a una redistribución de las riquezas y al fortalecimiento de los sindicatos. La oposición de la Iglesia Católica al gobierno de Bosch se manifestó en una serie de acciones que incluyeron algunas de las siguientes que le voy a mencionar. Eh, entre esas, déjame ver, entre esas acciones estuvo la campaña de desprestigio. La Iglesia Católica inició una campaña para desprestigiar el gobierno de Juan Bosch, acusándolo de ser comunista. Otra acción fue el apoyo a la oposición. Otra acción fue no a la cooperación. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia Católica se negó a cooperar con el gobierno de Juan Bosch en una serie de áreas, incluyendo en la educación y en salud. Y la tensión entre el gobierno de Bosch y la Iglesia Católica se fue agravando a medida que el gobierno avanzaba en su reforma. Y en julio del año 1963, los militares sublevaron,
el gobierno, pero fueron rápidamente derrocados. Así que es importante que ustedes pues conozcan esto. En cuanto al movimiento obrero, puedo decir que este movimiento obrero en la República Dominicana se remota al inicio del siglo XX. Ya en 1907 se fundó el primer sindicato del país, el Sindicato de los Trabajadores del Puerto de Santo Domingo. Las primeras décadas del siglo XX, en el movimiento de obreros dominicanos se caracterizó por su debilidad y su fragmentación. Los sindicatos eran pequeños y poco organizados y estaban dominados por líderes caudillistas. Ya en el año 1930, Rafael Leónidas Trujillo estableció un régimen de terror que reprimió durante el movimiento obrero. Los sindicatos fueron ilegalizados y los líderes sindicales fueron encarcelados y asesinados. Así que vayan tomando nota de esto. Ahora nosotros vamos a bajar un poquito. Recuerden siempre estudiar y analizar y profundizar un poquito y buscar informaciones en internet o cualquier otra fuente donde ustedes se sientan cómodos para que puedan investigar sobre el conflicto de la República Dominicana y Haití. En cuanto a la confrontación diplomática con Haití, a finales del año 1930 se produjo una confrontación diplomática entre estos dos países, ya que la confrontación se debió a la presencia de los miembros de voluntariado a la seguridad nacional, los Tonton Maocoute, así se llamaba, en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, y el 19 de abril del año 1963 se descubre en Haití una conjura militar contra el dictador Francois Duvalier, encabezada por el teniente Francois Benoit. El gobierno de Duvalier acusa a la República Dominicana de estar implicada en la conjura y envía a un grupo de Tonton Maocoute a la embajada dominicana a Puerto Príncipe para investigar. Los Tonton Maocoute entran en la embajada dominicana el 27 de abril del año 1963 y arrastran a varios empleados de la embajada. El gobierno dominicano denuncia la violación de su soberanía y amenaza con tomar represalias. Ya el 28 de abril del año 1963, el gobierno dominicano rompe las relaciones diplomáticas con Haití y la OEA interviene en el conflicto y logra que los dos países restablezcan sus relaciones diplomáticas el 13 de mayo de 1963. Así que así de tensa estuvieron las cosas. En cuanto a la situación política de la República Dominicana experimentó cambios significativos después del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. En los primeros años de la democracia, el país enfrentó una serie de desafíos, incluyendo la instabilidad de la política, la violencia, la corrupción, que ya anteriormente ya lo hemos visto. En la última década, la República Dominicana se convirtió en una democracia estable y próspera y el país ha tenido un crecimiento económico constante y ha reducido la pobreza y la desigualdad social. Sin embargo, existen algunos desafíos como la corrupción y la inestabilidad ciudadana que han sido difíciles de arreglar. Entre los principales acontecimientos políticos del año 1961 tenemos el derrocamiento de Trujillo, que fue en el año 1961, la elección de Juan Bosch como primer presidente democrático electo, que fue en el año 1962, el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Bosch en el año 1963, tenemos en el año 1965 la Guerra Civil Dominicana, en el año 1966 la elección de Joaquín Balaguer como primer presidente civil de la República Dominicana, tras la dictadura de Trujillo. En el año 1978 tenemos la elección de Antonio Guzmán Fernández. En el 1982, la elección de Salvador Jorge Blanco. En el año 1986, la elección de Joaquín Balaguer. En el 90, con la elección de Carlos Andrés Pérez. En el 94, con Leonel Fernández. En el 96, con Leonel Fernández de nuevo. En el 2000, con Hipólito Mejía. En el 2004 con Leonel Fernández, en el 2008 con Leonel Fernández, en el 2012 con Danilo Medina, en el 16 con Danilo Medina y por último en el 2020 con Luis Abinader. Así que es importante que ustedes pues manejen, ¿verdad?, estas informaciones. Como siempre les digo, ¿verdad?, siempre realizar esas actividades
ya que son muy importantes. En cuanto a las pugnas y la crisis política, yo puedo decir que tras el derrocamiento de Trujillo, la República Dominicana inició ese proceso de transición. Sin embargo, este proceso estuvo marcado por una serie de pugnas y crisis políticas que amenazaron la inestabilidad del país y produjo un golpe de Estado en el año 1963. El primer gran golpe de la democracia dominicana se produjo en septiembre del 1963, cuando un grupo de militares derrocó el gobierno de Juan Bosch, el primer presidente electo democráticamente, y el golpe de Estado fue apoyado por Estados Unidos, quien temía que Bosch llevara al país a un régimen comunista. Tenemos la Guerra de Abril del año 1965, donde el golpe de Estado provocó una reacción popular que llevó a la Guerra Civil Dominicana. La Guerra Civil duró varios meses y terminó con la intervención de Estados Unidos para restaurar el orden constitucional. Dentro de las pugnas de los partidos políticos dominicanos han sido protagonistas de una serie de pugnas que han contribuido a la inestabilidad política del país, y estas pugnas han sido causadas por diferencias, ideologías, intereses económicos y lucha por el poder. Y ya en cuanto a la corrupción, que es otro factor que ha contribuido a la inestabilidad política de la República Dominicana, que ha afectado a todos los niveles del gobierno y ha debilitado la confianza de la población en las instituciones democráticas. La inseguridad ciudadana, que ustedes lo saben, entre otras características de suma importancia, que es bueno que ustedes vayan y estudien y desglosen. En cuanto a la huelga y las protestas y la conspiración de los golpistas, puedo decir lo siguiente, y es que las huelgas y las protestas en el año 1963 fueron un factor importante en el golpe de Estado que derrocó a Juan Bosch. En cuanto a las huelgas, que comenzaron en abril del año 1963, cuando los trabajadores de la empresa eléctrica protestaron por el aumento de los precios, las huelgas se extendieron rápidamente en otros sectores, incluyendo la construcción y la manufactura y el transporte. Las huelgas fueron apoyadas por el Partido Revolucionario Dominicano de Juan Bosch. El PRD acusó al gobierno de Bosch de ser inestable en las necesidades de los trabajadores. En cuanto a la protesta, puedo decir que comenzaron en mayo de 1963, cuando los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, protestaron por la suspensión de un profesor. Las protestas se extendieron rápidamente a otras universidades y a las calles de Santo Domingo. Las protestas fueron apoyadas por el PRD y por otro grupo de izquierda, y los manifestantes acusaron al gobierno de Bosch de ser antidemocrático y de perseguir a la oposición. En cuanto a la conspiración golpista política, puedo decir que esas huelgas y las protestas fueron un factor importante en la conspiración política que llevó al golpe de Estado, y los opositores a Bosch, incluyendo a militares, empresarios y políticos, que vieron las huelgas y las protestas como una oportunidad para derrocar el gobierno. La conspiración política fue organizada por el coronel, como lo dije ya hace minutos, por Elías Wessing y Wessing, jefe de la Guardia Nacional Dominicana, y Wessing recibió el apoyo de los Estados Unidos, que temía que Bosch llevara al país a un régimen comunista. En cuanto a las medidas políticas de Bosch, el gobierno de Juan Bosch fue elegido en 1962 frente a una serie de desafíos, incluyendo la inestabilidad política, la violencia y la corrupción. Bosch implementó una serie de medidas políticas para abordar estos desafíos, pero sus medidas fueron insuficientes para evitar el golpe de Estado que derrocó su gobierno en 1963. Dentro de esas medidas, voy a mencionarle dos o tres rápidamente. Estuvo la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma laboral y la consolidación de la democracia, entre otras. Entre las consecuencias tuvieron el apoyo popular, la oposición de los sectores conservadores, el fracaso de la democracia, entre otras. Ya para culminar, ya recuerden esto, ¿verdad que sí? De las actividades, y el PIN se responde. Ya para culminar, y hablando, por ejemplo, de lo que son las clases sociales, ante la muerte de Trujillo, puedo decir que la República Dominicana experimentó importantes cambios en su estructura social después de la muerte de Trujillo.
en 1961. Trujillo gobernó el país de la manera autoritaria durante 30 años y su muerte marcó el fin de una era caracterizada por la represión política y social. La muerte de Trujillo se produjo en un periodo de transición en el país que buscaba establecer una nueva identidad y un sistema político más democrático, y que durante este proceso se observaron cambios significativos en las clases sociales dominicanas, y algunos aspectos que se destacaron incluyeron la desaparición del régimen trujillista, los movimientos sociales, la reconfiguración política, los cambios en la economía, la apertura en la democracia. Importante de que ustedes como estudiantes tengan en cuenta que estos cambios no fueron instantáneos ni uniformes. La transición de una sociedad bajo el dominio autoritario de Trujillo a una democracia implicó desafíos y conflictos, y algunos elementos de la estructura social anterior persiguieron durante algún tiempo. Entonces, ya con esto, ¿verdad? Esta idea de aquí, me despido, ya que aquí hay un pequeño resumen muy corto y muy breve, de manera muy resumido, está aquí ya esta primera quincena del segundo módulo, nosotros hablando de lo que fue el gobierno de Juan Bosch después de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo. Espero del que le haya gustado mucho, de que ustedes aprendan, de que tomen sus apuntes, y por supuesto, si no están suscritos, suscríbanse al canal, compartan este video y gracias, de verdad que sí, por preferirnos. Hasta un próximo video.